gastrointestinal. Los temas a tocar van a ser el día de hoy las hormonas gastrointestinales o péptido gastrointestinales, como también se les denomina. Vamos a hacer una revisión básica de la fisiología del sistema neuroentérico y de la motilidad del tracto gastrointestinal. Siguiente, por favor. Bien, en 1903-1905 se da el descubrimiento de las dos primeras hormonas dentro del conocimiento de la medicina. Con el descubrimiento de secretina y la gastrina se abre un nuevo capítulo. La gastroenterología da origen a la especialidad de endocrinología. Este es el primer hito en el cual se identifican unas sustancias con unas funciones muy específicas y posteriormente de ello todos se dedican a estudiar qué produce el tracto gastrointestinal, dado que es un aparato, es un sistema muy complejo. Y ustedes pueden ver a lo largo de las décadas se han ido descubriendo una gran cantidad de productos dentro del tracto gastrointestinal. Algunos con nombres un poco raros, otros ya con nombres convencionales. De todos estos, hasta el día de hoy tienen más o menos 20 de estos aprobados a nivel convencional, a nivel de consensos, han sido catalogados como hormonas. Los demás están en estudio, probablemente en los años siguientes nos van a dar mejores luces. Siguiente. Por tanto, en el tubo digestivo hay unas células que ya genéticamente están localizadas y metabólicamente también ya diseñadas. ¿Ok? Ya conocemos la biología básica, que cómo funciona una célula. El núcleo es el que almacena toda la memoria y a través de una serie de procesos de acilación, sulfatación, amidación, etc., se van formando sustancias a lo largo del citoplasma de estas células especiales hasta que se forman al final los gránulos de secreción y a una sustancia elaborada. Y esa sustancia elaborada puede tener varios destinos. Siguiente. Como pueden observar, estas sustancias pueden funcionar como una hormona propiamente dicha. La célula determinada produce una sustancia, pasa a la circulación, se va a la célula blanco, esa célula blanco tiene un receptor y responde a ese estímulo. Para poder responder a ese estímulo tenemos que recordar el concepto receptor-estímulo. La teoría de receptores. Un receptor puede ser específico para uno o más sustancias. Va a tener una afinidad determinada, va a tener una saturación determinada y también va a tener un periodo de hiperpolarización en la cual no va a responder a ningún estímulo. Bien, eso es lo clásico, una función endocrina. La otra es una función neurocrina, donde una neurona determinada va a eliminar hacia la célula blanca una sustancia o un péptido que va a tener un efecto en el tracto gastrointestinal. Y el otro es de tipo paracrino, una célula que está en un lugar determinado del tubo digestivo, a sus células vecinas va a controlar o va a regular su funcionamiento mediante la secreción de unas sustancias llamadas péptidos o hormonas. Siguiente. En la primera columna tenemos todos los nombres de las hormonas ya convencionales, ya aceptadas propiamente dichas. En el segundo, la función paracrina y las otras de función neurocrina. Como pueden observar, por ejemplo, la colecistoquinina, la gastrina, tienen funciones. La gastrina es solamente hormona, la colecistoquinina funciona como neurocrina y funciona como hormona. ¿Ok? Y vemos que la somatostatina prácticamente está en todas. Tiene una función hormonal, tiene una función paracrina. Entonces, una sustancia puede tener una o más funciones. De ahí de que sea a veces muy difícil interpretar su hecho, su función. ¿Por qué? Porque muchas veces puede comportarse en el mismo órgano como hormona y en otro también puede conformarse como una paracrina. Siguiente. Como toda sustancia en nuestro organismo tiene una vida media. Desde el punto de vista fisiológico, noten que estas sustancias viven desde algunas horas, tienen su efecto, hasta aproximadamente media hora. La habilidad, esta rapidez de vida media que tenían estas hormonas impedía ver realmente cuál era su resultado. Entonces, se desarrolló en la farmacología los llamados análogos de las hormonas. Entonces, con los análogos de las hormonas ya se puede utilizar desde el punto de vista farmacológico y remediar el efecto de cada una de ellas. Y muchas de estas sustancias, como vamos a ver, por ejemplo, la somatostatina ya tiene un análogo y lo podemos utilizar en la práctica médica. Bien, entonces esto es lo característico, esto es lo fisiológico. Siguiente. Ahí pueden ver primero las células que las están produciendo, ya convencionalmente han sido aceptadas esa nomenclatura internacional.
Ahí en la siguiente columna está la hormona y luego el lugar donde se está produciendo. ¿Ok? Siguiente. Si hacemos una topografía de la producción de las principales 5 hormonas, ahí se puede evidenciar claramente. Observen que desde el antro se produce la gastrina hasta el IE1 medio, la colecistoquinina desde el duodeno hasta el ilio, la secretina desde el duodeno también hasta el ilio, el polipéptido insulinotrófico dependiendo de glucosa entre antro, duodeno y IE1 tan igual como la motilina. Entonces el organismo está con una topografía de producir un conjunto de hormonas. De ahí que sea importante quienes van a ser cirujanos. Quienes van a ser cirujanos tienen que recordar de que se tiene que preservar lo máximo de la fisiología o con el acto quirúrgico reproducir o imitar un hecho fisiológico. ¿Sí? Si por A o B motivos tiene un traumatismo abdominal severo y tengan que hacer una serie de secciones de los tractos gastrointestinales, entonces tendrán que recordarse de este cuadrito, porque si cortan demasiado al organismo estarán privando de una serie de funciones. Siguiente. Ahí tienen con mayor detalle ya otras hormonas y pueden ver que todo el tracto gastrointestinal, incluido el colon, prácticamente también son órganos de tipo endocrinos. ¿Bien? Siguiente. Veamos los más importantes. A la gastrina, la secretina, motilina, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y la colecistoquinina. La lectura es bastante pedagógica. Ustedes ven, la distensión. La flecha de color negro, llega al estómago y solamente va a producir una hormona que se llama gastrina. Entonces, un hecho mecánico va a producir una respuesta hormonal en el estómago. Luego, una serie de péptidos y aminoácidos, está representada de color verde la flecha. Observen que se va al estómago, estimula la producción de gastrina, llega a nivel del intestino delgado, va a producir el GIT y también la colecistoquinina. Por tanto, cuando nosotros ingerimos péptidos y aminoácidos, esperaremos de que se libere gastrina, el polipéptido insulinotrófico dependiendo de glucosa y la colecistoquinina. Si vamos a otro estímulo fisiológico, el ácido cuando llega a nivel del duodeno va a estimular directamente la secretina. ¿Okay? Entonces, muy específico. Un estímulo neuronal, ven la flecha de color celeste, directamente va a estimular la producción de motilina y el otro brazo hace un intermediario con la acetilcolina y luego el polipéptido liberador de gastrina y va al estómago y libera gastrina. El estímulo de la glucosa, ahí ven de color azul, directamente va hacia la estimulación del polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa. Y los ácidos grasos van a estimular la liberación de colecistoquinina y también del GIT. Ahora hacemos una unidad. Cuando nosotros ingerimos, el tubo digestivo pues no selecciona este es glucosa, esto es aminoácido, nada, sino de que es una mezcla lo que ingerimos. Y eso se llama una solución. Esa solución será isotónica, será hipotónica o será hipertónica. Al tubo digestivo no le interesa de que sea cabrito, de que sea ceviche, de que sea un tamal, etc. Lo que le interesa al tubo digestivo, uno de ellos es su osmolaridad y su composición química. Y de acuerdo a ello, nuestro organismo irá respondiendo produciendo estas hormonas. Siguiente. Como toda hormona, como toda estructura en el organismo, se conoce cuáles son sus componentes. Y ahí pueden observar ustedes la secuencia de aminoácidos que están compuestos cada una de estas hormonas o estas sustancias. Acá se está viendo la secuencia de la colecistoquinina. ¿Okay? Pero se está sobreponiendo acá en este segmento a la gastrina. ¿Y qué pueden observar ustedes cuando se superponen la gastrina y la colecistoquinina en ese segmento? ¿Ven? Ustedes disculpen que los digite, no es formal, sino no tengo el privilegio de saber los nombres. A ver, por favor, ahí. ¿Qué significa? ¿Cómo interpreta eso? Tienes dos sustancias, lo pones una contra la otra, pero ves de que acá todo este segmento les es común. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretarías? A ver. A ver, ¿alguien? A ver, delegada. Son segmentos iguales, es decir. Bueno, estructuralmente son idénticos, de hecho. Una sobrepuesta a otra. Bien, ¿qué otra interpretación le daría? Toda estructura que lleva a una función. Entonces, funcionalmente, ¿cómo estarán la colecistoquinina y la gastrina en ese segmento? Son sustancias idénticas. ¿Ok? Ya, si son sustancias idénticas y van a un solo receptor,
que tiene de preponderancia entre uno y el otro. ¿Cómo el receptor aceptará más a una que a otra? Porque van a actuar sobre el mismo receptor. ¿Cómo se llama eso en teoría de receptores? Afinidad. Por tanto, hay órganos en los cuales tienen receptores para gastrina y colecistoquinina. En unos órganos será preferentemente afín a gastrina y en otros a la colecistoquinina. Muy sencillo. Por ejemplo, el estómago, todos los receptores serán más afín para la gastrina que colecistoquinina. En vesícula biliar tendrán primera afinidad para colecistoquinina y en segundo lugar para gastrina. Entonces, este juego entre hormona y receptor se va a dar con todas las hormonas. ¿Ok? Bien. Por tanto, a este grupo, ¿qué se le llama? ¿Qué se sucede cuando son juntitos? Cuando uno está con el primo hermano, con el hermano, con el tío. A eso se le llama una familia. Entonces, vamos a agrupar a las hormonas en familia. Siguiente. Ahí vienen ahora a la secretina con varios. Observen, cuando lo superponen secretina, polipéptido intestinal vasoactivo, polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y glucagón. Observen toda la secuencia de sus aminoácidos, de sus 29 aminoácidos. Hay muchos que le son afines. Por tanto, estas hormonas no necesitan solo un segmento para coincidir y tener igual función, sino necesitan muchos segmentos en toda su estructura para que puedan desarrollar un hecho fisiológico. Por tanto, en el organismo existirán lugares donde haya preferencia para secretina, otros para VIP, otros para IP y otros para glucagón. Pero todos ellos, ¿qué van a hacer? Una misma función. Entonces esto nos simplifica la vida, si no imagínense el gran problema que tendríamos en aprender cada una de esas funciones. ¿Cierto? Ahí tienen nuevamente ya con una nomenclatura mucho más sencilla, ya mucho más comprimida, y vean ustedes que la secuencia idéntica entre el VIP, GIP y el glucagón, ¿okay? Ahí están los números en los cuales están los aminoácidos que son coincidentes. Bien, siguiente. Entonces ahí tenemos a las familias, ¿ok? Como dice el dicho social, oh, qué bonita familia. Bien. Y las familias van tomando el nombre de quienes son los componentes. Hay familia de gastrina, colecistoquinina, familia la secretina, polipéptido intestinal vasoactivo, la familia péptido liberador de la gastrina, ¿no? La familia de las neurocrinas, sustancia P, la familia de las somatostatinas, y así sucesivamente puede ir creciendo la familia. ¿Sí? ¿Siguiente? Okay. Pero en el tubo digestivo también se producen factores de crecimiento. Si ustedes tienen en cuenta, el tubo digestivo es el segmento más largo que tenemos en todo nuestro organismo, ¿ok? Solamente si extendemos, por ejemplo, el intestino delgado, tendríamos un área de 400 metros cuadrados. Y en esos 400 metros cuadrados, más o menos, el índice de renovación celular es muy alto. Entonces, ¿qué tiene que gobernar el índice de renovación? Un conjunto de factores de crecimiento. ¿Okay? Entonces, estos factores de crecimiento son los que actuando localmente van a determinar cuánto tiempo se va a ir renovando las células en nuestro organismo. Por ejemplo, en el estómago, a ver, histología básica, señorita. ¿Cada cuánto tiempo se renuevan las células en el estómago? Cada semana. A ver, ¿alguien tiene otra opinión? Eso no estamos aprendiendo. Uno aprende equivocándose. Y quien acierta aprende doble. Y quien enseña aprende triple. Por eso me gusta enseñar lo poco que sé. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, o sea, más o menos 3 veces al día. A ver, ¿alguna otra opinión? Era muy chico. Es fácil de desinformarlos, ¿no? Científicamente. Recuerden, pues, en el tubo digestivo el promedio está entre 1 a 3 días. O sea, al tercer día todo el epitelio de nuestro tubo digestivo ya es nuevo. Y los millones de células que se van descamando a diario, ¿eso qué lo va a controlar? Los factores de crecimiento. Entonces, todos estos factores de crecimiento que ustedes tienen ahí muy bien enunciados perfectamente, son los que van a regular este índice de renovación. Siguiente. Comenzamos con la gastrina. Ahora, sus hechos fisiológicos más relevantes. La gastrina, como su nombre lo dice, estimula la secreción ácida. Ya veremos cuál es el mecanismo íntimo. Estimula el crecimiento celular. 2 cosas básicas hace entonces gastrina.
va a regular que nuestro organismo produzca ácido durante el día. Ya veremos cuál es el ritmo. Y luego tiene un efecto trófico. ¿Qué significa un efecto trófico? ¿Qué es un trofismo? El trofismo significa de que tratar de mantener constante nuestras funciones. Entonces, el trofismo celular que va a favorecer el tracto gastrointestinal es de que va a favorecer la renovación, que el número de células de un órgano siempre sea constante y que esa función también sea eficiente. Por tanto, si nosotros suprimimos la producción de gastrina, muchas células se verán comprometidas en la secreción de ácido y en el problema del crecimiento trófico. O sea, la renovación será deficiente. ¿Y qué sucede si se produce mucha cantidad de gastrina? ¿Qué estimula en este caso? Estimula la proliferación. Y si es muy descontrolada esa proliferación, ¿cómo se llama? Son los tumores. Ya el tumor será benigno, maligno, etc. Entonces, noten ustedes, de ese desequilibrio trófico podemos ir a dos cosas. Hacia la atrofia o podemos seguir hacia una hipertrofia. ¿Okay? Entonces, gran parte de esto es la gastrina. Y ya me adelanto a ustedes. Habrán escuchado ustedes en la televisión, etcétera, etcétera, sobre el omeprazol, ¿no? Dicen, no, el omeprazol mata a las personas, que todo. Es un concepto antiguo que a alguien se le ocurrió ponerle un poquito más de énfasis en la televisión y ponerle ese impacto como lo utilizan muchas veces en la noticia y, descubrimiento que el omeprazol es riesgoso. Señores, cualquier medicamento es riesgoso cuando se da en dosis inadecuadas en un tiempo inadecuado. Hasta las vitaminas van a producir lesiones. El omeprazol con mayor razón. Entonces, cuando muchas personas utilizan, por ejemplo, el omeprazol, hacen de que la gastrina aumente a nivel sérico. Y si aumenta el nivel sérico, ¿qué sucede con la secreción ácida y el crecimiento? También se ven incrementados. Existirá un nivel de tolerancia del organismo en el cual nos adaptaremos. Pero cuando llegamos a ese nivel de tolerancia, ¿qué sucede? Estamos al riesgo de alguna enfermedad. Y si tenemos susceptibilidad genética, más rápido haremos los problemas. Entonces se ve de que muchas personas que usan inadecuadamente el omeprazol, por el exceso de gastrina, su colon puede ser muy sensible a la gastrina y pueden desarrollar con mayor facilidad los problemas de cáncer de colon. ¿La acidez para qué también sirve? ¿Qué favorece la acidez en la absorción de qué? Esto ya lo han visto en hematología. De fierro. Cuando el estómago es ácido, el fierro no lo vamos a absorber. Necesitamos un estómago ácido. Y si bloqueamos la producción nosotros de la gastrina y del ácido, entonces, ¿qué sucede con la absorción de fierro? Se viene abajo. ¿Qué otro elemento necesita de acidez para absorberse? Calcio. ¿Qué más? Magnesio. Entonces, vean ustedes, vamos a comenzar a tener problemas de malabsorción. ¿Bien? Por eso tienen que utilizarse los medicamentos, porque esos medicamentos pueden tener efectos a nivel hormonal. Ahora, en el organismo, la gastrina se produce en el antro, en el páncreas, en pituitaria y en colon. Entonces, esos serán los lugares susceptibles de cualquier daño cuando se usa inadecuadamente. En todos ellos ven de que se van produciendo gastrinas de varios tipos. Ahí ven gastrinas 6, 17, 34 y 71. Lo que nos interesa a nosotros más es la gastrina de tipo 17, que es la que tiene el efecto fisiológico representativo. Los otros también tienen, pero el más representativo es el G17. Siguiente. ¿Cómo se controla la liberación de gastrina? La liberación de gastrina, todos los aminoácidos que ingerimos van a producir gastrina. Y si consumimos más proteínas, más ácido, vamos a tener a las finales. Entonces, aquellos que se comen pues esos ceviches o bifes con abundantes proteínas van a producir a las finales mucho ácido. La comida ficticia, ¿okay? Esto es muy propio de nosotros los peruanos. Tenemos que imaginarnos que estamos comiendo algo bueno, ¿okay? Bien, el pensamiento también ayuda a veces para compensar la economía. Bien, ¿okay? Algo común y corriente, folclórico, la comida ficticia, ¿cuál es? Aquellos que tienen complejos rumiantes. ¿Cuál es? Masticar una goma, ¿no? ¿Y qué es una goma? ¿De qué viene esa goma? ¿De qué está hecho el chicle? De caucho, de una variante del caucho, es el terpeno, ¿ok? Entonces imagínense pues,
¿no? Complejo de rumiante y masticando cauchos también, con un poquito de azúcar. Ese hecho de masticar el chicle es un remedio de una comida ficticia. Le estamos engañando al estómago de que va a ir un alimento y de que se prepare. Pero al final no va a llegar ningún tipo de alimento. Entonces, eso también puede ocurrir con la gastrina. Cuando nosotros masticamos el chicle, cuando tenemos una comida ficticia, podemos liberar más gastrina. Luego, no tenemos el calcio, magnesio, que también estimulan. Y hoy en día hay programas en los cuales se estimula el consumo del magnesio, el magnesol, que te cura todo, hasta el susto le cura algo, ¿no? Bien, ¿ok? Bien. La hipoglicemia, o sea, de que los individuos, de que por A o B motivos tengan hipoglicemia, van a producir también mayor gastrina. La distensión del antro, ya hemos dicho el hecho mecánico, esa distensión es un buen estímulo. Las sales biliares, normalmente hay sales biliares en el estómago. ¿Hay sales biliares en el estómago? Acá voy a preguntar como en los conciertos. A ver, ¿qué dicen los varones? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Hay o no hay sales biliares? Todos, a ver, ¿qué dicen? No, pues, ¿dónde desemboca el conducto coledón? Segunda porción del duodeno, a nivel de la ampolla de Baker. Por consiguiente, el estómago fisiológicamente no debe tener sales biliares. Y si tiene sales biliares, ¿qué se produce? Liberación de... Entonces, cuando hay reflujo gastroesofágico, el reflujo duodeno gástrico, vamos a tener nosotros un hecho clínico que remeda a un problema de una úlcera péptica, por ejemplo. Eso ya lo verán ustedes más adelante. Pero de ahora lleven ese concepto fisiológico. Cuando hay sales biliares a nivel del estómago, se va a producir más gastrina. Y si hay más gastrina, va a haber más ácido. ¿Bien? El café, ya pues ni hablar del café. ¿Ok? El café tiene bondades y también tiene una serie de desventajas, ¿no? Por ejemplo, estadísticamente, quienes consumen mucho café, se ve epidemiológicamente de que, entre comillas, es un factor protector de formación de cáncer, ¿no? Tiene una gran cantidad de oxidantes. Pero el problema está en saber cuál es el tipo de café que produce este efecto. ¿Bien? De los cafés hay de todos. Felizmente los peruanos, ¿no? Suerte que los chilenos no se enteraron de esto, si no se lo patentizaban. El café peruano ha sido, por muchos años, está ganando un trofeo internacional del café. No solamente por su sabor, sino por los efectos que tiene el café. Sobre todo por sus efectos antioxidantes. Hay variedades de café que tienen un estímulo mayor en la producción de gastrina, pero hay otras variantes, especies de café que tienen más capacidad de ser como un antioxidante. Entonces, eso ya no entra en la parte comercial, ¿ok? Pero ya es obligación de ustedes ir conociendo qué tipo de café. Pero sí, lo más importante es que son peruanos, ¿ok? Ojalá que lo protejamos bien y no nos ocurra lo que ocurrió con Machu Picchu, ¿no? Bien, la epinefrina. ¿Qué efecto tiene la epinefrina a nivel de los vasos sanguíneos? A ver, señores, ¿qué hace? A usted le ponen epinefrina, ¿qué sucede con sus vasos sanguíneos? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto más importante? Es una vasoconstrictor. Es un vasoconstrictor. Entonces, si a un órgano le privan ustedes de oxígeno, de irrigación, ¿qué entra en primer momento? A una hipoxia. Si es muy profunda, muy intensa y duradera, ¿qué va a entrar? A una anoxia. ¿Okay? Y si lo vuelven a refundir, entonces esa reperfusión va a traer otros problemas más tóxicos a veces para el organismo. Y noten, cuando se utiliza mucha epinefrina por medicación, cuidados intensivos, cuando se utiliza en cirugías, o cuando el individuo está sometido a un estímulo muy prolongado que se produce la epinefrina, puede tener problemas severos en la producción de ácido y la naturaleza del estómago. Les explico. Los investigadores son muy acuciosos. Algunos observaron de que los atletas que hacen carreras de grandes distancias, 10 kilómetros, 20 kilómetros, bueno, es una gran... El esfuerzo físico ahí es realmente extenuante. ¿Ok? Entonces observaron que clínicamente muchos de estos atletas terminaban en los hospitales con hemorragias digestivas. Entonces, ¿cómo entender que un atleta de que por allá todas sus funciones están bien, terminaban con hemorragias digestivas? Bueno, hay que dar una explicación médica, científica. Se dedicaron a estudiar y demostraron
de que el tiempo en el cual estos individuos están con una actividad muy intensa producen tal cantidad de adrenalina de que por efectos de redistribución circulatoria en nuestro organismo, la parte esplasmática hace una vasoconstricción muy intensa para enviar todo el resto de sangre a los músculos y al cerebro. Y como esta distancia de 10, 20, 30 kilómetros pues son bastante duraderas, en ese tiempo estos pacientes, estos atletas comienzan a hacer lesiones en la mucosa gástrica. ¿Sí? Entonces es muy común. Y cosa muy buena para nosotros los peruanos, hablemos de lo bueno también que somos y las bondades de que nos da nuestro territorio. Tenemos las campeonas, estas, generalmente que son sanas, quienes somos serranos, por eso nos sentimos orgullosos los serranos y no nos sentimos menos, ¿no? Cuando lo dicen serranos. ¿Bien? Ellas, ¿por qué no hacen? Por su mecanismo adaptativo. Quienes vivimos en la sierra o hemos nacido, hemos crecido un determinado tiempo, o quienes van a vivir allá y después se adaptan, también adoptan patrones muy importantes de irrigación. En quienes hemos nacido en el Ande, sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, nuestra microcirculación se adapta a la hipoxia. Entonces nosotros tenemos por superficie cuadrada de nuestro organismo a cualquier nivel de piel, cerebro, etcétera, etcétera, tenemos mayor cantidad de capilares. Es una red mucho más compleja. Y eso ocurre en cualquier órgano. Lo que ocurre en el cerebro con la sinapsis ocurre en la irrigación en quienes son de altura con el problema de la irrigación. Entonces, ese hecho, por ejemplo, les da una gran ventaja a estas personas. Y es por ello de que además que desarrollan una capacidad torácica muy amplia, entonces les permite una resistencia. Entonces, estas atletas muy difícilmente entran a la hipoxia y no van a tener esos problemas que tienen muchos otros pacientes u otros competidores cuando van a esas pruebas de grandes esfuerzos. ¿Bien? El etanol, ya esto está de más, ¿no? Todos hemos consumido etanol en mayor o en menor cantidad por error o voluntariamente. ¿Bien? Okay. ¿El etanol qué es? Químicamente. ¿Qué es el etanol? Químicamente. Es un ácido. ¿Y como ácido qué sucede cuando llega al estómago? Es un disolvente. ¿Y qué son las membranas lipídicas? Es grasa. Y si usted le pone un disolvente a la grasa, ¿qué le produce? Daño. O sea que el daño químico es directo. Cuando consumimos alcohol, ese daño que produce el alcohol estimula mayor producción de ácido. Entonces imagínense, consumimos alcohol, nos hace daño al estómago y como secuela, más ácido produce el estómago. Entonces más rápido podemos hacer lesiones a nivel de la mucosa gástrica. Por eso es que se produce el daño por el alcohol. Doble. Primero, por su efecto directo y luego por la estimulación de la gastrina y como subsecuencia, mayor producción de ácido. ¿Siguiente? Ok. Entonces, como son células especializadas, desde el retículo endoplásmico, noten ustedes cómo las moléculas se van que son macromoléculas, porque ahí vean ustedes, es la preprogastrina. Después esa preprogastrina pasa a ser progastrina. Esa progastrina luego pasa a ser moléculas más pequeñas hasta que llegan a la gastrina 17. Por tanto, dentro de cada una de estas estructuras, en todo su trayecto por la célula, se va diseñando la molécula final que va a ser eliminada por esa célula. Siguiente. La colecistoquinina, que es de su familia. Además de que está en las células del estómago, noten, está en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso también periférico y en los plexos de Auerbach y en los plexos mientéricos, en los plexos submucosos de Meissner. Entonces, en todas las estructuras nerviosas. ¿Okay? Por tanto, la colecistoquinina tiene unas funciones muy complejas a nivel nervioso, pero a nivel fisiológico gástrico, ¿qué ocurre? Y a nivel de la parte biliar. Siguiente. Ahí vemos también cómo se va formando de la preprocolecistocinina, la otra familia, la preprogastrina. ¿Okay? Moléculas grandes que se van haciendo más pequeñas. Siguiente. Bien. Entonces la colecistoquinina estimula al páncreas, pero solamente en la secreción exocrina, o sea, las enzimas, no la parte hidroelectrolítica. Va a la vesícula biliar y estimula su contracción, relaja el esfínter de Oddi,
retarda el vaciamiento gástrico, induce a la saciedad y también tiene un efecto trófico que por pertenecer a la misma familia. Esto de que induce a la saciedad es importante hoy en día que tenemos pues el gran problema de la obesidad. Hoy día en el mundo lamentablemente la obesidad está surgiendo como un mal que a futuro nos va a traer grandes problemas de salud y ya no los está trayendo. El principal problema de la obesidad, ¿cuál es? La diabetes. Y la cantidad de diabéticos que aparecen cada año. ¿Cuál es el otro riesgo? La cirrosis. ¿Y el otro riesgo cuál es? ¿El hepatocarcinoma? No. Entonces, esa es la secuencia. Noten ustedes, nada más por tener un problema metabólico o tener algún trastorno en el cual nosotros nos vemos obligados a sufrir por problemas de la alimentación. Bien, entonces la colecistoquinina es un factor importante. Se ha visto de que muchos pacientes que son obesos, uno los examina, les dice, les hace consciente, dice, pero doctor, no puedo controlar la saciedad, no puedo ingerir, no puedo controlar la ingesta. En muchos de esos pacientes que tienen ya obesidades que son difíciles de controlar, se ha visto de que la colecistoquinina que produce el tubo digestivo es baja. No están en niveles adecuados para poder llegar al cerebro y bloquear la ingesta de los alimentos. A muchos de estos pacientes que se han identificado, se les pone hoy en día colecistoquinina y con esa colecistoquinina, oh maravilla, se controló el problema. Por tanto, el problema de la saciedad no solamente es alimento, no es cuestión social, sino que también tiene que ser hormonas, como la colecistoquinina del tubo digestivo. Siguiente. Vamos a hacer el estudio del vaciamiento de la vesícula biliar por colecistoquinina. Ahí tenemos el gráfico, se le da una dieta a la persona. Acá vamos a medir los niveles de colecistoquinina sérica y en la parte alta vamos a medir el vaciamiento de la vesícula biliar desde el momento de la ingesta. ¿Sí? Y el otro lado vamos a tener nosotros que ya no se le da la dieta, sino de que se le da una infusión de colecistoquinina para mantener el nivel fisiológico constante. ¿Y qué ocurre con el vaciamiento? A ver, ¿alguien quiere hacer una lectura de ello? Ya, 3 puntos para el examen. Quien con el 50% de acierto lo dice, ya 4 puntos. Le vamos a regalar el examen por 2 chapitas. Ah, no, si se equivoca, se equivoca. A ver, los delegados. ¿Alguien? A ver, en la gráfica de la parte inferior, si deseas, acérquese nomás con confianza, el escenario es de todos. A ver. Aquí vamos a presentar, bueno, se ve una gráfica de la concentración de colecistoquinina a nivel del plasma y arriba se ve lo que es el vaciamiento, en este caso del contenido de la vesícula biliar. Vamos a observar aquí que en esta parte inferior se va a evaluar lo que es la ingesta de alimentos y el tiempo que está pasando después de la ingesta, me parece. La dieta y los minutos, el tiempo. Y aquí los niveles de la colecistoquinina a nivel plasmático. Vamos a ver que cuando nosotros ingerimos en un tiempo determinado nuestros alimentos, la colecistoquinina va a empezar a subir la concentración y por lo cual la vesícula biliar se va a contraer y va a expulsar lo que es la colecistoquinina a nivel duodenal y eso se va a manifestar también a nivel plasmático. Y mientras más tiempo va pasando, va a disminuir la concentración porque eso ya supongo que claro, se metaboliza como cualquier metaboliza. Sí, muy bien. ¿Y qué sucede con el vaciamiento de la vesícula biliar? En ese caso va a disminuir lo que es la concentración a nivel de la contenido de vesícula, bilis. el contenido de la vesícula, en este caso la bilis, por ejemplo, ahí dice de 40 a 10 y eso es con respecto, va
esto va a concordar con el tiempo que va a pasar de la ingesta de alimentos. Muy bien, hay un sincronismo. Entre más concentración, la contracción más rápida, baja la concentración y menos contracción. Más lento el vacío. Muy bien, ¿y acá? Acá se juega sus otros 2 puntos. Ya tiene 12 ahorita. Si saca 20, le pondremos 22. Pues. Le deberemos para la parte clínica de gastro, si es que participamos en el curso. Aquí me parece que van a ver la comparación de tanto por dieta como, o sea, por Claro, ingesta ahí de ahora alimentos, se está como haciendo por infusión, ya no hay dieta ahí. Entonces, a nivel de infusión vamos a ver que los niveles de colecistoquinina a nivel plasmático van a mantenerse cuando es Constantes, ¿ya? por infusión, a diferencia de por la dieta que solamente va a coincidir con la ingesta de Absortivo. alimentos. Muy bien. Bien. Ahora, ¿qué ocurre con el vaciamiento de la vesícula? De la misma forma que en el cuadro anterior. Ahí está. No me mire porque se va a asustar. Para el mismo, el cuadro anterior se puede observar que cuando nosotros hacemos una infusión, la colecitoquinina va a aumentar y va a tener constante lo que es sus valores en el plasma, y eso va a coincidir también con la vesícula biliar, que justo cuando se va a hacer la infusión de la colecitoquinina, entonces la vesícula biliar debe estar contraer de la misma manera que en la dieta, y va a empezar a disminuir también su contenido de la vesícula. Ahora, ¿qué nota ahí? El vaciamiento de la vesícula con los niveles de gastritis. En este caso va a ser mayor, me parece, el vaciamiento. A ver, compare con el en de comparación ¿Es mayor? al vaciamiento. El vaciamiento sería mayor. Mayor. ¿Por qué? 10 con 10. En En el mismo tiempo. Sería entonces en este caso el mismo si lo consideramos que llegue el 10. Ya, muy bien, le doy 3 puntos. Bien, tómese. Bien. Lo único que hay que agregar muy bien nuestra compañera, lo ha dicho perfectamente. Noten ustedes, de que la velocidad de vaciamiento de la vesícula lo comparan con el anterior, no mejora. Porque si acá mantenemos mucho más alta la concentración, entonces vean ustedes, cuando el pico está más alto, ¿cómo cae? Entonces el vaciamiento sería mucho más rápido. Pero acá sigue siendo alto, pero mejor, ¿no? Comienza a mantener su ritmo. ¿Y por qué? Por lo que les decía, la teoría de receptores. La vesícula tiene una cantidad n de receptores, y cuando esa cantidad n de receptores están ocupados, se van a ocupar un tiempo determinado, y por más colecistoquinina que haya detrás, como es en este caso, estamos dando altas concentraciones, este exceso de concentración ya no tiene efecto fisiológico. Por tanto, se ha producido una saturación de los receptores. ¿Ok? Delegada, por favor, el nombre de la señorita para el examen. ¿Ah? Tiene sus 3 puntos, le faltó nada más el taquito, ¿no? Para hablar de fútbol. Bien, para meter el gol. Bien, seguimos. Otros péptidos. La secretina, la neurotensina. Como esto es descriptivo, nada más les doy el tip. Su nombre de secretina le dieron así porque estimula secreciones, vean ustedes. ¿Sí? Con un único hecho de excepción, de que va a inhibir la secreción de ácido. Toda regla tiene su excepción. Entonces es sencillo acordarse las funciones de la secretina. Estimula todo, menos a nivel de el ácido, que tiene un efecto contrario. Y la neurotensina, que es exclusivo a nivel pancreático, pero básicamente por vasodilatación. ¿Por qué? Más vasodilatación, más agua, electrolitos, y eso favorece la secreción. Pero esto es exclusivo a nivel pancreático. Siguiente. La somatostatina. Si ustedes ven ahí, la primera le da, inhibe todo, todas las funciones digestivas, ¿no? Y al final disminuye el flujo sanguíneo. La somatostatina, por tener todas esas cualidades de inhibición y regular el flujo, su análogo, que es el octreótido, lo utilizamos en casos de pancreatitis, en algunos tipos de pancreatitis. Porque en la pancreatitis requerimos como un principio básico del tratamiento de que el páncreas esté en reposo. Entonces, si a alguien le doy el análogo de la somatostatina, voy a tener todos esos efectos, ¿no? Y si inhibo todas esas funciones, ¿el páncreas está en reposo? Sí, está en reposo. Entonces vean cómo ya estas hormonas tienen una aplicación médica muy importante. El VIP es
casi su complementario, no antagonista, se complementan. Mientras el uno inhibe, el otro va a ir aumentando la secreción. Si el otro producía una vasoconstricción, el otro va a producir una vasodilatación. Entonces, de recordarse de que junto va somatostatina con VIP, como en una balanza, ¿no? Regulando las funciones, aprenderse las funciones es muy fácil. Siguiente. Noten que la somatostatina tiene efectos en todo el tubo digestivo. Tiene efectos a nivel del intestino delgado, tiene efectos a nivel del páncreas, tiene efecto a nivel de la vesícula biliar, tiene efecto a nivel del hígado y a nivel de la secreción de ácido. Va a regular el mecanismo de la absorción de agua y electrolitos, va a inhibir el crecimiento, en muchos casos, del epitelio, y puede ver cómo el tránsito intestinal se hace mucho más lento. ¿Ok? Bien. Es un efecto pan digestivo. Sí. El polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa, este nombrecito rimbombante que le han dado a esta hormona, ¿ok? Solamente tiene un efecto muy específico. Estimula la secreción de insulina después de que se haya absorbido la glucosa. Si no se ha absorbido glucosa, no va a tener efecto. Entonces acá lo tenemos representado. ¿Okay? La liberación del GIP va a ser por la concentración de glucosa, también de ácidos grasos y monoglicéridos, y los aminoácidos más específicos que van a producir la liberación, ahí los tienen ustedes. A la cabeza la arginina, pasando histidina, leucina, la creolina y la lisina. Bien, ahí la lisina hay un error ortográfico, van a disculpar. Siguiente. El polipéptido IgE. Para que se produzca el polipéptido IgE es obligatorio que en el colon se formen los ácidos grasos libres. Entonces, esos ácidos grasos libres es el estímulo para que los colonocitos comiencen a liberar el polipéptido IgE. Y esas células especializadas a nivel del colon van a tener un efecto. Van a retardar la secreción, van a retardar el vaciamiento gástrico, retardan la secreción pancreática, hacen más lento el tránsito intestinal desde el intestino delgado y el colon. Entonces, ese es el efecto que tiene este neuropéptido IgE. ¿Y cuál es la fuente para producir ácidos grasos libres? Cuando comemos carbohidratos, más o menos del 5 al 10% no lo absorbemos. Llega a nivel del colon. Y en el colon, la flora bacteriana forma esos ácidos grasos libres, y después de esos ácidos grasos libres vamos a formar el polipéptido IgE con todas las funciones que hemos mencionado. Siguiente. Y acá tenemos un polipéptido semejante al glucano, se parece al glucano, ¿ok? Tiene efectos, noten ustedes, de lo más variado, a nivel pancreático, a nivel gástrico, a nivel hepático, e incluso van a participar en la regulación de la ingesta de los alimentos. ¿Sí? Por tanto, este polipéptido, muy semejante al glucano, ¿sí?, va a regular también la cantidad de ácidos de tejido celular subcutáneo que tenemos en nuestro organismo. Acá algo importante, no se olvide de que el organismo tiene en proporción cantidad de tejido adiposo, cantidad de músculo y la actividad de cada uno de los órganos dentro de nuestro organismo. Si a alguna persona le quitan bruscamente la grasa que tiene en su organismo, ¿están alterando su homeostasis de esa persona o no? Sí. Y cuando a alguien le quitan la grasa en el organismo, sea por cirugía, sea por cualesquiera de los otros métodos, muchos pacientes no van a tolerar ese cambio brusco. Y el organismo va a buscar un mecanismo compensatorio, y a veces ese mecanismo compensatorio metabólico inicialmente va a traer problemas cardiovasculares, y a veces a muchos de esos pacientes que están en sala de operaciones se mueren. No se olvide que el tejido graso produce una gran cantidad de hormonas que son importantes para nuestro metabolismo. Y si se quita la cantidad de grasa y no se le da el tratamiento adecuado, estos pacientes se pueden descompensar. Bien, ahí están viendo el efecto que tiene estas. Siguiente. Siguiente. Este es el resumen. Entonces, ahí vean ustedes, la gastrina
efecto trófico, secreción de ácido. La colecistoquinina, todas las flechas azules, estimula la secreción de enzimas, contracción de la vesícula biliar, crecimiento del páncreas, retarda el vaciamiento gástrico, tiene un estímulo mediano en la producción de bicarbonato pancreático. Y la secretina, arriba inhibe el ácido, a nivel del páncreas estimula la producción de bicarbonato y a nivel también hepático, la flecha roja. En cambio, el IP va directamente a estimular mayor producción de insulina. Muchos diabéticos tienen problemas también con IP. Entonces, cuando hablen ustedes de diabetes, no solamente es insulina, sino que también tienen que ver en algunos casos esta hormona llamada IP, porque esa también va a contribuir en la producción total de insulina. Siguiente. Bien, con eso terminamos. Siguiente tema, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá?